consumidores. Bueno, vamos a retomar entonces este tema que habíamos anunciado antes de la pausa. Madre mía, está nuevamente en agenda. Han ocurrido dos hechos nuevos sumamente importantes. El primero, la exhumación de un cuerpo en la localidad de Yanajanca, en Huánuco. Los peritos forenses han levantado los restos de Edgar Isla Pérez, quien habría sido asesinado en el 92. Huánuco. Los peritos forenses han levantado los restos de Edgar Isla Pérez, quien habría sido asesinado en el 92 por miembros de la base militar Madre Mía. Eso es lo que va a estar en investigación. Eso es por un lado. Y el otro lado es que se ha reabierto esta investigación por el caso que se seguía al capitán Carlos, quien todos presumen debe ser el expresidente de la República, Ollanta Humala. Son dos procesos en paralelo que apuntan hacia lo mismo. Carlos Rivera es abogado penalista, representante de IDL. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente, el Ministerio Público ahora tiene en ese momento dos investigaciones que están avanzando de manera paralela. La investigación de los nuevos testimonios, básicamente de los exsoldados de la base Madre Mía, que aparecieron en medios de comunicación, eso está a cargo de la fiscal Chamorro. La fiscal Chamorro entiendo que debe haber ya tomado algunas declaraciones, y sobre esas declaraciones y sobre esa precisión de los lugares en donde habrían sido enterrados esas víctimas, ya hemos tomado conocimiento que esta semana inclusive se ha hecho una exhumación, se ha exhumado un resto, y ahí las investigaciones avanzarán el curso que corresponda. Y del otro lado está la investigación que tiene a su cargo el fiscal Luis Valdivia. Esa investigación responde al pedido que hicimos desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para reabrir el caso Madre Mía contra Ollanta Humala. La decisión que ha tomado el despacho del doctor Valdivia es una, en realidad, muy importante, yo diría histórica, porque en realidad lo que está haciendo es reabrir un caso que formalmente estaba cerrado por la Corte Suprema de Justicia. Es cierto que la resolución dispone la reapertura del caso sobre los que resulten responsables. No hay una imputación aún sobre Ollanta Humala, pero el sentido de los argumentos que desarrolla la resolución es justamente hacerse de la mayor cantidad de información. Está solicitando el expediente judicial, está llamando a declarar a los familiares de las víctimas, está solicitando información sobre los jefes superiores de Ollanta Humala y sobre el personal militar que estuvo en la base Madre Mía del año 92. Es decir, ese es el conjunto de información sobre el cual el fiscal Valdivia va a trabajar seguramente sobre la base de alguna forma procesal la incorporación, yo diría, hacia un futuro inmediato de Ollanta Humala en condición de investigado. Y por lo tanto ese es un poco el estado de las dos indagaciones, ¿no? Ahora, en esta segunda indagación que tiene el fiscal Valdivia, en la que se está reabriendo el caso, hay algunos abogados que dicen que tendría algunas complicaciones y que habrían algunos temas a favor de la defensa de Ollanta Humala. Por ejemplo, el tema, el apelar a la cosa juzgada, el hecho de que esto ya haya sido absuelto y archivado, y el tema de la imprescriptibilidad de los delitos por lesa humanidad, una ley que fue aprobada en el 2003, y este ha sido un delito que ha sido perpetrado antes del 2003. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Mira, son en realidad obstáculos de derecho interno que el derecho internacional exige superar a los estados. Y en concreto, los argumentos que nosotros como Coordinadora de Derechos Humanos utilizamos son fundamentalmente argumentos del derecho internacional. Sobre el primero, sobre la supuesta cosa juzgada. Primero, Humala no fue absuelto, simplemente fue sobreseído. Es cierto, ese juicio tiene una resolución de la Corte Suprema de Justicia que puede dar la apariencia de una cosa juzgada. Pero desde la doctrina del derecho internacional, desde las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece con muchísima claridad de que la cosa juzgada tiene que cumplir cierto estándar de acuerdo al derecho internacional, es decir, se debe respetar el derecho a la verdad, el derecho a la justicia de parte de las víctimas, se debe respetar escrupulosamente las obligaciones del Estado en cuanto a crímenes contra los derechos humanos. Y si es que uno hace un estándar o una medición sobre ese tipo de estándar, es posible concluir que ese caso no cumple ese estándar. Y por lo tanto, sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el fiscal Valdivia ha reabierto el caso y en realidad no ha encontrado una... pedirse la anulación de la sentencia de la Corte de San Martín, de la Corte Suprema. No existe en la ley procesal peruana un procedimiento para anular sentencias de la Corte Suprema, sería un poco incongruente. Lo que existe son procedimientos, disposiciones y jurisprudencia del derecho internacional que le dice a los estados si es que existe una situación de una
una cosa juzgada fraudulenta, como sería este caso, en el que no hay un respeto al derecho a la verdad, a la justicia y a las obligaciones internacionales del Estado peruano, le permite a los Estados declarar la nulidad de esos procesos judiciales. La Corte inclusive ha admitido la anulación de sentencias absolutorias a favor de perpetradores de violaciones a los derechos humanos y que los Estados tomen la disposición de reabrir esas investigaciones. Es decir, el derecho internacional se pone por encima de las disposiciones del derecho interno y permite que esto pueda generar una reapertura de las investigaciones. Ahora, en este caso entonces, ¿cuáles son las bases para pedir la reapertura? ¿El cambio de versión de testigos, la aparición de nuevas declaraciones? Hay un dato fáctico que es: las evidencias que recientemente de las que hemos tomado conocimiento, determinan que los audios podrían ser considerados. Efectivamente, los audios serían una evidencia de que los testimonios, el cambio brusco de testimonios en el juicio de violación a los derechos humanos respondió a un interés económico y no a un interés de la justicia. Y por lo tanto, eso sí genera una suerte de fraude a la ley que no puede amparar la existencia de una cosa juzgada, porque se está vulnerando no solamente el derecho de las víctimas, sino justamente las normas del debido proceso. Eso es lo que establece la resolución del fiscal Valdivia, y por eso el fiscal Valdivia reabre el caso. No dispone que Humala ya sea investigado, porque eso él lo va a determinar como consecuencia de la información que se incorpore en los días y semanas siguientes. En este otro caso, el de Edgar Isla Pérez, que es el cuerpo que ha sido exhumado en Huánuco hace poco, bueno, ayer en verdad, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se va a unir a este otro caso? ¿Qué es lo que le puede esperar? Como te decía, hay dos investigaciones. La exhumación se ha hecho en la investigación que está manejando la fiscal Chamorro. Y seguramente, luego de la exhumación, tendrá que haber exámenes de carácter forense, exámenes a los propios restos, exámenes a los familiares que declaren ser familiares de esa persona. Y a partir de ahí, la fiscalía va a tener que construir un caso y determinar seguramente presuntos investigados y presuntos denunciados. Yo estimo de que en algún momento ambas investigaciones se van a tener que acumular. No tiene sentido que, encontrándonos ante hechos ocurridos en un mismo ámbito geográfico, en una zona controlada por las Fuerzas Armadas, en una zona en la que en uno y otro caso se esté imputando los hechos cometidos materialmente a una misma persona, que sería el capitán Carlos, identificado como el señor Ollantumala, en una misma zona en la que es posible deducir que ambos casos tiene una suerte de desarrollo sistemático como consecuencia de una política de Estado. Ya la experiencia en otros casos de derechos humanos determina que en esa situación la Fiscalía lo más prudente y correcto es que acumule esos casos, porque ahora, básicamente se trata de un mismo en ninguno de los casos se está identificando directamente, por lo menos en esta etapa, a Ollantumala. En ninguno de los casos. ¿Qué tiene que pasar para que él sea involucrado en estos procesos? La resolución de Valdivia creo que más o menos marca un derrotero de qué cosa lo que va a ocurrir. Desde nuestro punto de vista, analizando esa resolución, Valdivia está definiendo una estrategia de incorporación de información en términos formales a la investigación que él acaba de reabrir. El expediente judicial, y ahí tomará una decisión qué hacer con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la información sobre el personal militar de la base Madre Mía, la información sobre el personal militar superior a la base Madre Mía, el batallón contrasubversivo 313, el Frente Guayaga, ¿no es cierto?, para que sobre la base de eso la Fiscalía tome una decisión, seguramente dentro de algunas semanas, de incorporar a Humala finalmente, porque encuentra que la persona que aparece directamente sindicada como el presunto perpetrador de esos crímenes es Humala Tazo. Usted mencionó una política sistemática de Estado, pero esto quiere decir entonces que no solamente Ollantumala sería responsable, ¿habría un autor mediato para usted en esto? Sí, los casos de graves violaciones a los derechos humanos, ya la experiencia nos dice en cuanto a varios que hemos participado y observado, es que este tipo de crímenes difícilmente son crímenes decididos por oficiales de menor graduación como un capitán del ejército. Son crímenes que por lo general la dinámica y la sistematicidad da cuenta de que hay elementos superiores que fácilmente pueden ser ubicados probablemente en el Frente Guayaga, ya dirigido por un general del ejército, los que tomaron la decisión de que se combata el terrorismo con ese tipo de métodos de guerra. Entonces, ¿quiénes serían los responsables inmediatos en este caso? ¿Alberto Fujimori estaría en esa lista? Mira, eso lo tendrá que definir la Fiscalía. Pudiera eventualmente apuntar en esa dirección, pero es mucho más probable que la dirección a la que defina la Fiscalía vaya justamente centrado en el Comando Superior de Humala, estoy hablando del batallón contrasubversivo 3
313 de Tingo María, del cual dependía la base Madre Mía, y encima de él el comando del Frente Guayaga. Y brevemente, ya para terminar, una investigación en el Congreso como la que se pretende abrir obstaculizaría el trabajo de la justicia, podría dar indicios, como dice Santiago Castañeda, y ex parlamentario nacionalista, de una persecución política. Mira, los últimos sucesos en el Congreso de la República creo que apuntan en esa dirección. A mí me parece que sería poco útil. Yo apuesto de manera decidida a los resultados de la investigación en el Ministerio Público, porque además es el órgano al que formal y constitucionalmente le corresponde la investigación de hechos delictivos, ¿no? Bien, muchas gracias por aclararnos este tema. Carlos Rivera, abogado penalista de IDL, el Instituto de Defensa Legal, nos asegura que acá hay dos procesos que tienen que seguir en paralelo y que probablemente van a terminar sindicando al expresidente Ollanta Humala en esta investigación. Tenemos una respuesta con el alcalde de